Al final de la semana pasada, la Organización de Naciones Unidas publicó un comunicado en el que afirmó que las Naciones Unidas no están utilizando la pandemia del coronavirus para promover el aborto como parte de una respuesta humanitaria que necesitan darle al COVID-19, o sea, al coronavirus. Pongo un poco más en contexto esta situación. Obviamente, la crisis del coronavirus ha golpeado a nuestras naciones y de una manera catastrófica a las naciones más pobres, ¿no? Entonces, las Naciones Unidas han considerado que se necesita unos 6.7 billones, o sea, 6.7 mil millones de dólares para poder solucionar los pedidos internacionales, poder responder a los pedidos internacionales. Porque obviamente el presupuesto habitual de las Naciones Unidas no estaba calculado para una pandemia de esta naturaleza, ¿no? Y, o sea, sabiendo que más de 5 millones de personas se han enfermado alrededor del mundo y que ya estamos por los 350.000 muertos alrededor del mundo, es muy grave. Pero recientemente hubo una confrontación entre el organismo de ayuda económica de los Estados Unidos, el USAID, y las Naciones Unidas por un documento que publicó las Naciones Unidas sobre cómo iban a procesar, cómo iban a enfrentar el tema de la crisis, ¿no? Y en ese documento se mencionaba el aborto muchas veces. Entonces, el USAID le envió una carta al secretario general de la ONU, a Antonio Gutiérrez, el portugués Antonio Gutiérrez, diciendo que meter el tema de la salud sexual y reproductiva en el discurso de la Organización de Naciones Unidas para enfrentar la pandemia era una manera de aprovechar la situación para promover el aborto en las naciones pobres. Esto se complicó porque algunos congresistas ecuatorianos y varios grupos pro vida, como ustedes deben haber leído en Así Prensa, la semana pasada habían señalado que Ecuador había solicitado una cantidad importante de dinero para resolver el problema del coronavirus, que ha golpeado durísimamente al país sudamericano, y que este pedido vino de alguna manera condicionado con un lenguaje que abordaba el tema del aborto. Entonces, frente a esto, la semana pasada, el vocero de la Organización de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, que es un francés, dijo en un comunicado que si bien apoyamos una política de salud que prevenga que millones de mujeres mueran durante el embarazo o al dar a luz y que proteja a las personas de enfermedades transmitidas sexualmente, incluyendo el SIDA, de ninguna manera estamos buscando pasar por encima de las leyes nacionales, ¿no? Que es exactamente lo mismo que dijo las Naciones Unidas sobre el tema del Ecuador. Pero, ¿de dónde ha venido esta preocupación que llevó a USAID? Tengamos en cuenta que estamos hablando de la organización de ayuda internacional más poderosa del mundo, ¿no? Y es la que va a decidir si finalmente o qué cantidad de dinero Estados Unidos proporciona a este fondo de 6 mil millones de dólares que está creando las Naciones Unidas, pidiendo dinero por todo el mundo y a todos los países, y que hasta ahora solo ha recogido un sexto de esa cantidad, o sea, recién 1.000 millones de dólares o 1 billón de dólares, si quieren, 1 billardo, ¿no? Y todo este problema viene, ¿por qué, hermanos? Por más que venga este desmentido y por más que el vocero de las Naciones Unidas en Ecuador haya dicho lo mismo. No, por si acaso, cuando nosotros en el pedido que hemos elaborado, las Naciones Unidas, Oficina Quito, en el pedido que hemos elaborado, hemos señalado, porque se señala claramente, que vamos a mantener políticas a favor del aborto solamente para los casos de
el aborto en las circunstancias en que está legalizado en Ecuador. Y en Ecuador el aborto permite, como en la mayoría de los países de América Latina, que es una legislación muy vieja, de los años 30, para salvar la vida de la madre, cuando el aborto es necesario para salvar la vida de la madre. Y hay una excepción también cuando existe el caso de violación de una persona que es mentalmente discapacitada, ¿no? Entonces, ¿qué cosa sucede? Que las Naciones Unidas ha desarrollado un plan de respuesta humanitaria, ¿no? Que en sus siglas en inglés se les conoce como HRP, ¿no? Humanitarian Response Plan. Este es un documento de 80 páginas, ¿no? Ustedes pueden buscarlo en Google buscando Global, ¿no? Global HRP. Y van a encontrar ese documento de 80 páginas. Y en ese documento de 80 páginas que está explicando cómo van a combatir contra el coronavirus y cómo van a ayudar a las naciones golpeadas desde el punto de vista médico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista psicológico, existen 14 referencias a la salud sexual y reproductiva, que como sabemos oficialmente significa aborto, y donde se habla que predominantemente para que existan servicios y cadenas logísticas que mantengan el orden para, entre comillas, proteger y promover los derechos y la salud de mujeres y de niñas, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual la Organización de Naciones Unidas, cuando habla de este tema del coronavirus, tiene que meter no una, no dos, no tres, no 5, sino 14 referencias al aborto, ¿no? Y la carta que envió a Estados Unidos diciendo, mira, si ustedes quieren ver plata, dinero norteamericano, ustedes no pueden aprovechar esta crisis para promover el aborto. Y frente a esto, un grupo de organizaciones feministas y abortistas argumentaron lo siguiente. Dice que cada vez que se presenta una crisis de esta naturaleza, aumentan la mortalidad materna y mueren muchos niños recién nacidos, ¿no? Y que cuando se cierran las clínicas de aborto, las mujeres tienen que recurrir a alternativas no seguras, ¿no? Y que esto lleva más o menos a unas 1.000 muertes en la crisis del coronavirus, ¿no? O sea, 1.000 mujeres morirían por por el aborto inseguro. Y además argumentaron este grupo de organizaciones feministas liderada por Mary Stoops, una organización que es equivalente a Planned Parenthood, a paternidad planificada en Inglaterra, ¿no? Y utilizando esos argumentos dijeron que en Sierra Leona, ¿no?, en este país africano, más mujeres murieron por la falta de aborto y contracepción que por la crisis del ébola. ¿Se acuerdan ustedes de esta enfermedad del África, del río Ébola, ¿no?, en la región del río Ébola, que recibió ese nombre de ébola porque es una enfermedad en muchos aspectos parecida al coronavirus y que produjo una gran cantidad de muertes? La realidad, hermanos, es que todas estas cifras son falsas. Ese es el primer dato. El primer dato es que todas estas cifras son falsas porque no hay manera de seguir y de saber cuánta gente va a morir por el aborto, etc. Y en segundo lugar, es que ¿cuál es la obsesión de la Organización de Naciones Unidas, por lo menos en el HRP, o sea, en el Humanitarian Response Plan, para que se mencionen 14 veces el tema del aborto y no se mencionen toda la otra cantidad de enfermedades por las cuales está muriendo la gente a consecuencia de la crisis de salud creada por el coronavirus? Por ejemplo, la gente que está muriendo de cáncer porque no puede recibir el tratamiento acordado es altísimo, pero todavía no hay cifras. Se sabe que es muy alto por información fundamentalmente anecdótica en los distintos países. La gente que está muriendo por otros episodios, por ejemplo como episodios cardíacos, porque
no existe infraestructura para poder llevar a las personas a la clínica, a los hospitales, a los lugares de atención de emergencia. Entonces, el número de muertos por otras enfermedades que son enfermedades que matan mucha más gente, el cáncer, enfermedades coronarias, ¿no? Enfermedades respiratorias que no son COVID-19. Todo esto es verdad y todos lo sabemos. La gran mayoría de nosotros tiene una cantidad grande de anécdotas de familiares, de conocidos que están sufriendo estas consecuencias. Entonces, ¿por qué el documento de las Naciones Unidas no hace referencia a estos problemas y en cambio habla 14 veces en torno al aborto, ¿no? Vamos en el caso del Ecuador. La petición de la Oficina de la ONU dice claramente en su petición que, ¿no?, Ecuador también está buscando levantar la conciencia sobre la necesidad de acceso libre y legal al aborto, ¿no? Acceso libre y legal al aborto. Y esta es la razón por la cual varios congresistas y varios líderes pro vida dijeron: oye, un momentito, en Ecuador el aborto no es legal, con estas excepciones, pero el aborto no es legal. ¿Y cuál es la explicación que dio el señor Mario Naranjo, que es el vocero de la Oficina de las Naciones Unidas en Ecuador? Dijo, este plan solamente se aplica en el caso de la ley nacional, que permite abortos seguros bajo dos circunstancias claramente definidas en el Código Penal del Ecuador, ¿no? Pero la ayuda humanitaria de la ONU está siendo concedida sin ningún obstáculo y sin ninguna objeción. Entonces, la razón acá es, ok, señor Mario Naranjo, ¿y por qué el plan que mandó el Ecuador solicitando dinero para detener el tema del COVID y reforzar las estructuras de salud del Ecuador, que son bastante frágiles? Y muchos de ustedes, muchos hermanos en América Latina, en España o en los Estados Unidos, deben haber leído la situación catastrófica que se presentó en Guayaquil, donde los cuerpos estaban en la calle, ¿no? Y donde varios amigos míos y conocidos y personas cercanas se enfermaron gravemente del COVID, familias enteras. Entonces, ¿por qué este señor Mario Naranjo tiene que hacer esta referencia al aborto legal y seguro? ¿Cuál es la razón por la que este tema tiene que ser abordado? Entonces, cuando la Organización de Naciones Unidas, a través de su vocero oficial, o en Ecuador, del señor Mario Naranjo, dicen que no hay ninguna intención de aprobar el aborto, nosotros nos encontramos con dos problemas muy grandes para creerles, ¿no? Y para creerle a las Naciones Unidas. Número uno, está las 14 referencias al aborto en el HRP, o sea, el plan de respuesta humanitaria global de la ONU, que menciona, como decimos, 14 veces el tema del aborto, ¿no? De dar acceso al aborto. Y en segundo lugar, en el caso del Ecuador, el documento también claramente dice acceso seguro y legal al aborto. Entonces, nosotros tenemos dos documentos escritos: el caso del Ecuador, que es el caso en el que el país y los líderes y las autoridades han protestado. Entonces, nosotros tendríamos que ver cuáles son los planes presentados por otros países de América Latina que han solicitado ayuda a la ONU y cuyos planes han sido elaborados por las oficinas locales de la ONU. En el Perú sabemos que el ministro de Salud ha pasado una serie de normas para la protección contra el COVID-19 que incluyen el aborto. ¿Por qué hay que incluir el aborto? Porque hay esta obsesión para promoverlo. Entonces, cuando nosotros vemos que los documentos escritos claramente hablan del aborto y que
La única aclaración que se ha hecho son aclaraciones verbales, o sea, cuando el vocero de las Naciones Unidas dice, no, mira, en realidad nosotros estamos, no todo esto de promover el aborto legal, etcétera, etcétera, no significa que vamos a violar las leyes nacionales. No significa que las vamos a violar. Y lo mismo el señor Naranjo en Ecuador hace estas declaraciones, pero estas declaraciones han sido hechas simplemente porque a la agencia France Press le preguntó vía correo electrónico y él tuvo que hacer esta aclaración. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar aclaraciones verbales para aclarar documentos que no son reescritos? Entonces, si el vocero de las Naciones Unidas tiene razón y no se permite violar las leyes de cada país respecto del aborto, ¿por qué no dice eso en las 80 páginas de la HRP, del Plan de Respuesta Humanitaria? ¿Por qué? ¿Por qué no se eliminan las 14 referencias al aborto? Entonces, la razón por la que decimos esto, hermanos, es porque efectivamente hay una obsesión significativa en estos organismos internacionales, y si nosotros no empujamos este tema en contra, entonces nos vamos a encontrar con que el aborto va a ser permanentemente filtrado, porque es una ideología, y como en alguna ocasión dije, para los abortistas el aborto es un sacramento. Sigamos en esta lucha para prevenir las consecuencias del coronavirus, pero sepamos que el coronavirus está siendo aprovechado vilmente por las fuerzas abortistas para tratar de incluirlo en nuestros países. Que tengas un buen día.